Voy a hablarles de una de las tragedias más importantes de la época moderna. El surgimiento de estas ideologías totalitarias, como el nazismo, el comunismo, o actualmente el islamismo que vemos desplegar su brutalidad en Irak, en el norte de Siria. Estas ideologías han causado, como ustedes saben, una cantidad de sufrimiento, de muerte, que son prácticamente incalculables. Yo les voy a hablar de estas ideologías bajo este título que puede ser un poco contradictorio: las desventuras del idealismo. Como, paradojalmente, el idealismo, en su forma extrema, puede llevar a este tipo de regímenes, puede justificar, puede invitar incluso a este tipo de violencia. Y lo que les voy a presentar es una consideración bastante personal, porque yo no soy un académico que está mirando desde lejos este tipo de fenómenos. Yo soy una persona que en su juventud fue absolutamente creyente en este tipo de ideas, que se envolvió, que se entregó. Yo he seguido este camino, no es el camino de otros, es el camino mío. Y a través de eso, de mi experiencia, yo trato de entender lo que ha sido la experiencia de muchos otros cuando eran jóvenes. Seguramente estos personajes ustedes los identifican cuando ya eran dueños del poder absoluto, como llegaron a serlo. Tenemos un Lenin, 16 años, ese joven aristócrata, noble hereditario que va a llegar a ser el jefe de la primera revolución totalitaria de la historia moderna. Un Stalin que incluso da un aire de, qué sé yo, romántico. O podemos tener un joven Mao. O el último de la fila, un joven Fidel Castro. Ellos fueron como yo fui a los 18 o 20 años. Entraron a esta lucha revolucionaria que los llevó a ser tiranos por un fuerte deseo de construir un mundo mejor, de hacer un bien, y no solamente un pequeño bien, sino que un bien extraordinario a la humanidad. Cambiar totalmente lo que es la sociedad y, más que eso, cambiar lo que es el ser humano mismo. Por lo tanto, cuando yo hablo de ellos, o de mí, o de mis amigos y compañeros chilenos, como el joven Miguel Enríquez y tantos otros, yo hablo de lo que yo llamo la tragedia de la bondad extrema. Y con bondad extrema quiero decir este afán tremendo de cambiarlo todo, de crear la sociedad perfecta, de crear el hombre perfecto, de hacer un bien que está en un nivel, yo acostumbro a decir, fuera de lo que es la medida humana, y que termina llevando a los infiernos que hemos conocido. Lo que es la base de todas las ideas totalitarias es un viejo sueño de la humanidad, algo que ha estado siempre presente: el deseo de vivir vidas que no tengan las limitaciones de nuestras vidas comunes y corrientes, nuestros riesgos, nuestros defectos, nuestras envidias, nuestros conflictos. Es la idea del paraíso. O poniéndolo en términos directamente religiosos, bueno, el paraíso por supuesto que es una metáfora religiosa, la idea de la redención, que es la salida del ser humano de la condición humana aquella limitada, para reencontrarse con la plenitud del Creador. En términos de la religión cristiana es la vuelta a Dios, a ese cielo que ahí está ejemplificado más místicamente en una imagen y más terrenalmente en la otra. Una modernidad que crea la sociedad perfecta en la tierra. Y lo que caracteriza a este tipo de ideologías totalitarias es que propone este viejo sueño, pero lo pone en la tierra. Dice que es posible realizarlo aquí, entre nosotros, en nuestro mundo. Y esa es la gran diferencia si uno piensa en el mensaje bíblico cuando Jesús, y volveré a esto, dice: mi reino no es de este mundo, con lo cual marca una delimitación. Aquí es el mundo de los seres humanos, buenos y un poco malos, mezclados, nunca ángeles. Eso es de otro mundo, de un más allá. Estas ideologías han pasado esa línea roja y han tratado de construir ese más allá acá en la tierra. Y por ello, les voy a explicar, han terminado causando ese mal del cual yo les hablo. ¿Por qué? Simplemente porque
el ser humano, las sociedades humanas, tienen que contar con nosotros, como somos. Tienen que ser sociedades, vuelvo, a la medida del ser humano. Y en este proyecto de salvación completa, de redención completa en la tierra, no solamente se ha propuesto una sociedad completamente distinta, donde no cabe ni la envidia ni ninguna de esas cosas. Por lo tanto, no cabemos nosotros, hombres comunes y corrientes, que habitualmente tenemos todos estos aspectos, sino que incluso se ha propuesto la idea más peligrosa de todas, la idea del hombre nuevo, de reinventarnos como seres humanos. Reinventarnos a partir de un ideal que sale de la imaginación de algún profeta revolucionario y que trata después de imponerla en la tierra. Frente a ese ser ideal, ese hombre nuevo, todos nosotros, todo ser humano es defectuoso, es imperfecto y por lo tanto debe ser corregido, reeducado y si no resulta, eliminado, que es lo característico de estas ideologías. Les voy a dar algunos ejemplos. Ese es el hombre nuevo soviético. El hombre nuevo siempre en todas estas ideologías aparece fuerte, hermoso, sin ninguna duda. No somos nosotros caminando por este mundo. Son seres magníficos, son los superhombres de que hablaba Nietzsche o el nazismo. Ese es el nuevo pueblo, la versión nazi alemana. Ustedes lo ven, la estética es muy parecida. Fuertes, magníficos. Es que esta gente no conoce ni la enfermedad ni ninguna otra cosa que no sea la entrega total a este mundo nuevo. O ustedes ven la versión latinoamericana, que no tiene la misma estética, pero que tiene una estética muy poderosa. Che Guevara, el hombre que entre nosotros difundió esta idea del hombre nuevo. Esta idea, si uno razona un par de veces, es una invitación al genocidio, en un sentido exacto, porque trata de la muerte del hombre tal como es, de nosotros, para crear este objeto de la fantasía de estos profetas revolucionarios, sean de uno u otro signo. Y el islamismo militante hoy día creará o querrá crear la sociedad de los santones religiosos. Y ustedes ven las barbaridades que se cometen a nombre de este hombre nuevo que va a surgir en un futuro que nunca llega. Lo que terminamos es con campos de concentración, con cárceles, con matanzas, y los seres humanos siguen siendo incorregibles, es decir, humanos. El comunismo, las ideas marxistas que a mí me robaron el alma, me captaron completamente. No solamente me hablaban de esta gran promesa de construir aquí y ahora el cielo en la tierra. Imagínense un chico de 16, 17 años que cree que está a las puertas del paraíso y que depende de él, de su acción, de su pasión, crearlo. Es un delirio absoluto. Y eso es importante entenderlo, porque la violencia que este tipo de personas, ese idealismo puede ejercer, depende de esa idea delirante de que uno tiene la llave del cielo, de terminar completamente con todo aquello que ha mortificado al ser humano. Pero además, el marxismo, y aquí entra estas figuras tan importantes como Karl Marx, da la idea de que uno no solamente puede ser partícipe de la liberación definitiva de la humanidad, sino que te entrega un conocimiento secreto de las leyes de la historia. Conoces lo que ha sido el pasado del ser humano, tienes un poder enorme de comprenderlo todo. Y no solo eso, te asegura de que el comunismo venidero, el paraíso en la tierra, es necesario, tiene que ocurrir. Tú marchas con las ruedas de la historia. Acuérdense el último discurso de Salvador Allende. Las ruedas de la historia o algo así parecido no se pueden detener. Está hablando un marxista. Yo camino, mis pies son la historia. Imagínense dónde llega el ego de estas personas cuando creen que están en el borde del paraíso y que la historia camina con los pies de ellos. Van seguros, pueden morir. Y estamos siempre dispuestos a morir cuando participamos en esta doctrina, porque es la historia de la liberación. Son cosas tan grandes, fines tan maravillosos, que nuestra vida se eleva a esos fines, pero en sí misma no tiene ningún significado. Ni la de ustedes, ni la de nadie. Porque ¿qué importan los pequeños seres humanos de aquí y ahora, cuando estamos creando el ser humano para siempre, definitivo, ese ángel en la tierra? E indudablemente que esto también es religioso. De todo lo que estamos hablando es de una religión secularizada, una religión atea, por contradictorio que parezca, pero es el paraíso, es la redención.
Y es una forma pseudocientífica de hablar de aquello que siempre nos habló la divina providencia. El plan sagrado de redención del ser humano. De eso trata la historia sagrada. Aquí fue convertida en algo mucho más moderno. Leyes de la historia, cosas de este mundo, pero que igualmente nos hacían marchar necesariamente hacia este paraíso en la tierra, tal como la divina providencia nos hace marchar, sin saberlos, y sufriendo bastante a veces hacia ese fin que es la redención definitiva. Ahora, en esto todavía hay una cosa más importante de comprender. El marxismo, o este tipo de ideología, no solo dicen que el comunismo viene, que es necesario, que la historia, etcétera, etcétera, nos dice una cosa que es muy importante. Viene ahora, mañana, está golpeando la puerta y tú la vas a abrir. Tiene un sello de Apocalipsis, otra vez religión. Y quien ha leído el Apocalipsis sabe de qué se trata. Es el fin del mundo tal como existe para abrirle las puertas al reino milenario de Cristo sobre la tierra. Contradictoriamente con otros mensajes del Nuevo Testamento. Aquí viene Cristo. Y viene en forma, muchos lo han visto así, la Edad Media lo veía así, esto es muy común en toda la Edad Media cristiana, como un guerrero que vuelve a ese último combate que en la Biblia se llama el Germagedón, la derrota del malo, del mal, del demonio, o sea, de todo aquello que le hace al ser humano defectuoso. Y esa gran batalla es definitiva porque limpia al ser humano, reina Cristo con los justos. Toda la mística y la estética de estas ideologías, y no menos del marxismo, es esta, el momento definitivo, el enfrentamiento definitivo donde la violencia cumple un rol muy importante, nos depura, nos eleva, nos saca de la condición limitada a la gran causa, nos convierte contradictoriamente en ángeles, porque nos entregamos completamente, dejamos todo interés pequeño en casa, lo olvidamos, para entregarnos completamente a esta causa que no es divina exactamente porque ha sido terrenalizada, pero que tiene todos los rasgos de este tipo de místicas. En eso estuve yo, creyendo que la revolución estaba golpeando las puertas de la historia. Y así han estado todos, porque si no, la pura predicción de que algún día vendrá el comunismo y es necesario, no bastaría para crear la excitación de este idealismo militante que llega a este tipo de combate final contra el mal. Ahora, todo esto es lo que un Marx le entregó a la humanidad y que ha hecho tanto mal. Pero a todo esto le faltaba una pieza clave. ¿Cómo se convierten todas estas ideas en movimientos capaces realmente de tomarse el poder y crear dictaduras totalitarias como las que hemos visto? Y aquí hay un salto que es muy importante, que fue importante no solo para el comunismo y el marxismo. Creó una escuela de la cual aprendieron los islamistas militantes y los nazis también. Hitler observaba el movimiento comunista militante. Y no crean que es casualidad que la bandera nazi sea roja con una suástica negra en el centro. Es que Hitler, y lo dice en Mi lucha, el rojo, la pasión, la lucha, un símbolo poderoso en el centro, la hoz y el martillo transformada en suástica. Y no es la pura estética, es la idea del movimiento de los entregados, el partido revolucionario. Y esa es la creación de Lenin. Muy, muy joven, a comienzos del siglo pasado, en su exilio forzado en Siberia, donde tantos revolucionarios fueron a la escuela revolucionaria. Ahí pasaban 2 o 3 años y salían mucho más perfeccionados en sus creencias. Inventa esa idea de que para hacer esta revolución hay que crear un pequeño núcleo de personas absolutamente entregadas, que ya han desaparecido como individualidad, que son parte del partido, por eso yo hablo de los hombres partido, pedazos de un ser colectivo, a lo cual entregan todo, dejan todo interés particular, si son músicos se olvidan de la música y están allí para ser parte de este grupo selecto, esta vanguardia revolucionaria, que va a ser finalmente la transformadora del mundo. Y esto es muy importante porque son hombres como los que en Rusia llegaron a transformar ese país en la Unión Soviética. ¿Cuántos eran a comienzos del año 17, el año de la Revolución Soviética? Unas 5.000 personas.
5.000 personas en un país de más de 100 millones de habitantes, insignificante uno podría decir. No, eran las personas absolutamente entregadas, educadas, formadas, que no tenían vida propia. Vivían el comunismo anticipadamente en la vida del partido. Ya no existían como seres individuales, sino que estaban completamente entregados a esa causa. Yo fui uno de ellos. No había palabra más honorífica en el MIR, en el cual yo milité, que ser un bolchevique, un bolche, como se decía. El bolche era ese ser que se había convertido absolutamente en una parte de este organismo colectivo revolucionario. Esa fuerza ha sido la que ha transformado países como Rusia, o como China, o Vietnam, o Alemania en el caso de los nazis, en estas utopías terribles que terminan siendo los regímenes totalitarios. Cuando yo veo al joven ese hoy día en Irak, o donde sea, ese islamista fanático que se va a inmolar con unas bombas en el cuerpo, yo digo, ahí voy yo. Es la misma mística, la misma idea, es la entrega total, la desaparición, en este caso ya física como persona, por esa gran causa a la que nos estamos entregando. Y esto nos lleva a la última cosa que yo quería decirles, que crea una moral en estos revolucionarios, donde el fin, este fin deslumbrante, la creación del paraíso en la tierra, el hombre nuevo, termina justificando cualquier medio. Porque ¿qué importa lo que hagamos? La mentira o la verdad, el engaño, la traición, la muerte de algunos o de muchos, cuando se trata de algo tan tremendamente importante y sublime como la creación de un mundo nuevo. Y eso yo lo experimenté completamente en mi juventud. Cómo me empezaba a convertir en un criminal perfecto, de aquellos que hablaba Albert Camus en El hombre rebelde. Ese hombre dispuesto a cualquier cosa, porque el fin justificaba todos los medios. Y en ese sentido, los hombres que militan en este tipo de movimientos son hombres que no tienen la moral común y tan importante de los seres humanos comunes y corrientes, donde juzgamos por el bien y el mal de las cosas que hacemos, no robar, no hacer cosas de ese tipo. No existe esa moral, existe únicamente la moral revolucionaria. Y la moral revolucionaria tiene solo un mandamiento: lo que es bueno para la revolución es bueno, independientemente de lo que se requiera, sean elecciones democráticas, sean bombas, sean ejecuciones masivas, sean campos de concentración. Y ahí tenemos una imagen que se puede visitar todavía de esa enormidad de campos de concentración que se crearon en la Unión Soviética, llamado Gulag, que es la abreviación del nombre de estos centenas de campos de concentración, donde millones de personas pasaron en trabajos forzados, muriendo una gran cantidad. Eso lo hicieron militantes del comunismo, gente como yo, idealistas que habían llegado al poder y que estaban construyendo a palos, con terror, el hombre nuevo, la sociedad nueva, o ejemplos terribles como los campos de la muerte de Pol Pot en Camboya. Hay unos museos espantosos llenos de calaveras que ha dejado el sueño de la redención en la tierra. Y en Camboya se propusieron reeducar a toda la población, prácticamente eliminar a todos aquellos que eran incorregibles, tal como la Revolución Cultural China se propuso arrasar con toda la historia cultural de la humanidad, hacernos tabula rasa, lienzos en blanco para pintar la utopía, sacar todo lo que nos hacía defectuosos, para pintar allí el sueño de un Mao o de un Marx o de lo que sea. Por supuesto que eso termina en matanza, termina en campo de concentración, termina en una sociedad totalitaria. Y termina en esto que Che Guevara dice en un famoso mensaje, el mensaje a la tricontinental, uno de sus últimos, prácticamente su último mensaje político. La necesidad de que el revolucionario se convierta, y él lo dice textualmente, en una fría, calculadora máquina de matar. Y esto nos da toda esta paradoja terrible de ese idealismo que a los 16 años te lleva a entregarte una causa que te termina pidiendo, y tú te lo terminas pidiendo a ti mismo, en una fría máquina de matar. Por eso, dos cosas para recordar. Primero,
que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Esa es una lección muy, muy importante. No basta querer el bien, especialmente este bien que nos desborda, como es este bien, esta bondad extrema de la que estamos hablando, porque sin duda, y ya se ha dicho de mucho tiempo, así terminamos construyendo infiernos en la tierra. Y por último, esta frase que, para mí, sin ser creyente, pero soy muy lector de la Biblia, es la frase más importante del Nuevo Testamento. Esa línea que nos dice, cuidado, tú eres un ser humano, construye realidades, sociedades a tu medida. No trates de inventar hombres nuevos, paraísos. Mi reino no es de este mundo. Algunos creerán en ese reino en el otro mundo. Puede que yo no crea. Pero la lección fundamental es esa, de no salirnos de la medida humana, de no construir sociedades para ángeles, sino a nuestra medida. Entender que podemos hacer una sociedad mejor, pero nunca perfecta. Que debemos esforzarnos de que como seres humanos seamos un poquito mejor cada día, pero nunca ángeles. Porque el que empieza a jugar con esas ideas, a creerse un pequeño Dios que puede inventar al hombre de nuevo o al mundo de nuevo, termina construyendo estas realidades terribles que yo he ejemplificado en esta charla. Muchas gracias.